Y a ver qué empujoncito en este comienzo de temporada y después de la nevada nos da nuestra psiquiatra Marian Rojas Estapé. Muy buenos días. Buenos días, Cristina. Bueno, yo creo que hay temas muy interesantes siempre que hablar sobre el ser humano y sobre su comportamiento. Pero hay uno que tú y yo llevamos queriendo hablar un tiempo, es cómo perdonarse a uno mismo. Es decir, cómo perdonar cuando nos hemos equivocado, cómo paliar esos sentimientos de culpa, pero por cosas que nos han pasado a nosotros, que hemos hecho nosotros. Y yo creo que es interesante porque todos tenemos una voz interior que de vez en cuando nos machaca con algo que hicimos mal. En algún momento nos comportamos de forma errónea, o por culpa de esto estamos metidos en algún agujero, en una situación complicada. Y creo que es interesante entender alguna pauta para salir de esto. Lo primero es que el sentimiento de culpa es un mecanismo fundamental en nuestra vida para el aprendizaje. Es gracias a que existe la culpa que nosotros tenemos una conciencia. Si no tuviéramos la culpa, pues sería dramático. Y cuando uno no tiene culpa... Es curioso porque hay toda una corriente cultural en contra del sentimiento de culpa. Efectivamente, pero es que la culpa no es que sea una corriente, es que es algo innato al ser humano. Forma parte de la naturaleza propia que tenemos cuando tenemos conciencia de que hay cosas que nos hacen sentir bien y cosas que nos hacen sentir mal, tanto que hacen sobre nosotros o que nosotros hacemos sobre otras personas. Y cuando uno no tiene efectivamente bien el sentimiento de culpa, pues hay problemas para interiorizar el código ético de la vida, porque claro, entonces nada tiene consecuencias, ya no digo legales o jurídicas, sino tiene consecuencias en uno mismo. Y nosotros cometemos errores, y estoy seguro de que si algún oyente está pensando ahora mismo en esto, sabe cuáles son las 3 o 4 cosas de su vida de las que se arrepiente constantemente o de forma puntual, desde cómo gritas a tus hijos, a haber invertido algo en un momento dado, haber comprado, haber tenido esta pareja. Es decir, todos cometemos errores a lo largo de la vida y hay un tema muy importante que es cómo eso afecta avanzar, porque en esta vida el éxito y el fracaso nos enseñan y nos convierten en la persona que somos, pero para poder avanzar tienes que perdonar, porque si no te quedas perdonado, te quedas anclado en el pasado. Y para ti una frase que me encanta, que siempre repito, que la felicidad consiste en tener buena salud y mala memoria. Yo la transformo en perdonar, ser feliz, y perdonar es ir al pasado y volver sano y salvo. Y cuando vuelves, miras al pasado y ves que es pegajoso, que hay ese sentimiento de culpa, te angustia. ¿Y cómo te perdonas? Bueno, yo creo que lo primero es pensar que en ese momento lo hiciste lo mejor que pudiste. Es decir, había un contexto, había unas circunstancias, había una emoción. Estabas cansado, estabas irritado, estabas ilusionado. Es decir, había una emoción que te llevó a cometer eso que hiciste que te tiene más o menos angustiado. Pero lo hiciste lo mejor que pudiste. Generalmente no había una mala intención. Y si había una mala intención, es decir, era porque algo había sucedido. Porque nadie se levanta por la mañana queriendo portarse mal. Es así como de un principio. Lo segundo es que si tú te perdonas y eres capaz de hacerlo, te liberas. Es decir, la única persona que sale herida es la que se niega a perdonar. Y el rencor es un veneno. Es un veneno de cortisol. Esto lo he explicado yo muchas veces, porque aquel que se queda anclado en el rencor se enferma. Yo estoy en consulta, tuve un caso hace unos años que siempre me impactó, persona muy rencorosa, que yo le decía, te vas a morir de tu veneno. Y efectivamente tuvo un cáncer al año, a los 2 años, y siempre me decía, Marian, esto fue porque no supe perdonar, ¿no? Y no supe uno perdonar o perdonar. ¿De un veneno de cortisol? El veneno de cortisol, el cortisol es esta hormona que tenemos en nuestro organismo que se activa en los momentos de estrés, que es buena para luchar contra una amenaza, pero es mala cuando nos intoxicamos de ella, es decir, cuando la generamos a todas horas, cuando estamos todo el día con ella. Y esto nos inflama, nos baja el sistema inmunológico, nos lleva a estar más tristes, deprimidos, irritables. Y vivir con rencor hacia uno mismo o hacia los demás, lo que te hace es que te intoxica de cortisol. Y esto es un tema muy importante. Y luego la culpa no alivia ni al culpable ni al que está ofendido. Y por eso es muy importante que uno no tenga miedo de perdonarse y hacerlo. No es fácil, Cristina, de esto te estoy hablando y no siempre es fácil. ¿Por qué? Porque a veces tienes que asumir que lo que sucedió pues fue real. Y a veces tienes que hablarlo y decir, bueno, pues realmente es que esto fue la realidad, me equivoqué, confié en esta persona, pensé que esto era lo mejor para mí, había bebido alcohol y entonces cometí este tema que no lo habría hecho probablemente sobrio. Y uno tiene que aceptar la verdad. Aceptando la verdad y entendiendo qué había detrás de ese momento, y que todos, dice Tal Ben Shahar, que es el psicólogo más famoso de Harvard,
tiene una asignatura sobre la felicidad y es la asignatura que más lista de espera tiene en Harvard. Y todo su pensamiento radica en una idea, y es que nos equivocamos, que hay que aceptar el derecho al error y a la imperfección para ser felices. Y que gran parte de lo que nos está sucediendo es que no nos perdonamos a nosotros ni a los demás. Y hoy en día él lo reafirma en su clase: cuando uno entiende que se va a equivocar, que se equivoca a lo largo de su vida, que comete errores, y se levanta y sigue adelante, porque esto es la vida, equivocarse y levantarse y seguir. Porque, repito, es que si no te perdonas, te quedas anclado en el pasado y no eres capaz de avanzar en la vida. Y, por lo tanto, aceptar que siempre va a haber errores y que siempre nos vamos a equivocar. Y, Cristina, sí que antes de terminar me gustaría, porque hay gente que se culpa por todo, y me voy al otro extremo. Es decir, hay gente que no siente que es culpable por casi nada, en cambio hay gente que cualquier pequeño fallo le genera un sentimiento de culpa atroz, porque no iba a visitar a mi madre. Sí, hay gente que se lacera y se latiga. Efectivamente, hay gente que si trataste mal a tu hijo, te sientes mal. Si no has entregado el trabajo como crees, te culpas. Si no has engordado, no has adelgazado lo que tenías que haber adelgazado, te culpas. Si no has cubierto las metas que tenías propuestas, te culpas. Y el problema es que la culpa es una voz interior que te machaca. Y esa voz interior es una voz que yo la llamo la voz comentadora del pensamiento, que te va diciendo las cosas. Has hecho, no has hecho, has dejado de hacer. Y hoy en día sabemos que esa voz interior tiene un impacto directo en la salud, incluso a nivel genético, Cristina. Es decir, nuestros genes tienen unos capuchones al final de nuestros cromosomas que se llaman los telómeros, y los telómeros se van acortando. Sí, algún día hablaremos también de esto.